Pero hoy quiero hablarte de los nacidos de Dios y de pronto de todos los mensajes que hemos escuchado. Este es muy, pero muy desafiante porque te va a generar terrible interrogante. ¿Cómo puede ser que los nacidos de Dios tienen las características de Dios? El silencio lo dice todo. Tienen las características de su Padre Celestial. Voy a ir a un ejemplo así, de los más comunes. ¿Cuántos después de convertirse decidieron perdonar a gente que los había herido y lastimado? La característica del perdón, ¿de quién la aprendiste? De tu Padre. Empezaste a amar lo que antes no amabas. Y empezaste a abandonar lo que antes sí amabas. El pecado, el vicio, la lujuria, el chismerío. Y cuántas cosas que eran propias de la vida de la carne, propias de un hijo del diablo, las erradicaste de tu vida a causa de que ya no somos más hijos del diablo. Y el propósito de estos mensajes es ayudarnos a definir tan clarísimo, nuestra identidad como hijos de Dios, porque si no reconoces que Dios es tu Padre, el diablo te va a tener de hijo. Y esa es la cosa. El diablo no pierde tiempo en agarrarte de hijo si no vivís en la seguridad que Dios es tu Padre. Amén. Claro, de pronto en la vida no aprendimos cómo relacionarnos con nuestros padres. Algunos porque no tuvieron padres, otros porque los fueron abandonados, otros porque la relación no fue buena. Pero conozco mucha gente también que tiene gran admiración por sus padres. Y le digo, cuanto más años cumplo, cuanto más años transito, más admiración tengo por mis padres. Más admiración. Y digo, ¿por qué no habré sido tan inteligente para observar a mis padres cuando era pibe? Era un inmaduro. Pero eso no quitaba que ellos fueran mis padres y que yo fuera el hijo. En la vida espiritual sucede lo mismo. Es nuestra inmadurez la que no nos deja comprender que Dios el Padre puso sus características en nosotros, desde el día que nos ha salvado. Esta es la razón por la cual podemos permanecer en Él, esta es la razón por la cual podemos vencer el mundo, esta es la razón por la cual podemos amar lo que Dios ama, porque las características de Dios están en ti. Aleluya. Desafiante palabra tenés esta mañana y vamos a ir a las Escrituras. Porque Timoteo tenía una característica, no se sabía claramente la identidad paternal de Timoteo, no fue muy definida, muy clara. Se supone que era hijo de un padre griego y de madre judía. Pero se elogia la fe de su madre y de su abuela. Y Timoteo tenía la característica de ser tan tímido, casi de tímido pasaba a timorato. Ahora imagínense el líder espiritual, el apóstol, a quien Timoteo acompañaba. Era un decidido como Pablo. Un tipo que no lo podían parar ni con persecuciones, ni con pedradas, no lo podían parar con nada. Ese era el modelo de vida cristiana para Timoteo. Y Timoteo luchaba con la timidez, luchaba con la vergüenza. Le costaba ser el hombre de Dios, le costaba dar la palabra con firmeza. Y entonces Pablo se refiere por un momento a eso y le dice, vamos Timoteo, vos tenés que vivir las características que el Padre te dio. Que Dios el Padre te dio. No te avergüences de mí, porque si estoy preso no es por delincuencia, estoy preso por predicar el Evangelio. No te avergüences de mis cadenas, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántas palabras le tiene que dar Pablo a Timoteo para levantarle el ánimo? Pero lo que le dice es central en este aspecto, como te lo transmito esta mañana. Dios te dio sus características. Y el espíritu que Dios te dio. Vamos a Timoteo capítulo 1, versículo 7, y quiero que observe algunas cosas allí.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas son las características de Dios el Padre. Poder, amor y dominio propio. Ahora quiero que observe el detalle. La palabra espíritu, ¿está con mayúscula o con minúscula? La interpretación más general que yo he escuchado es referirse al Espíritu Santo cuando se menciona aquí. A ver, voy a decírtelo en rosarino y en la versión teológica San Eduardo. ¿Está? Cuando Dios te fabricó, te dio cuerpo, alma y espíritu. Y todo ser humano tiene espíritu. Y la tiene que tener claro, que si no lo tiene alimentado al espíritu y todo, lo tiene, y que si el espíritu se le va, se va. Si al cuerpo se le va el espíritu, lo sepultan. Aunque lo tenga encarcelado, aunque no le... El espíritu de la persona es eso que clama desde un rincón de ahí adentro donde lo tienen preso. Ese espíritu es el que desespera porque quiere conocer a su creador, quiere tener vínculo con su creador. Por eso la gente vive una sed interior que no sabe con qué se llena. Dele libertad a ese prisionero que tiene adentro. Y la libertad es la que trae Cristo. Ahora, es como decirte, vamos al cuerpo físico y decir, cuando Dios te creó, te puso un corazón. Puc, 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 puc. Ahí ya te lo explicó Marcelo en el mensaje pasado. Un músculo que no para ni de día ni de noche, que siente, que transmite vivencias. ¿A cuántos Dios le puso corazón cuando lo creó? Sería raro, ¿verdad?, encontrar una persona que no tiene corazón. No. ¿Se entiende? Te puso corazón. Pero cuando te convertís, tu corazón cambia. ¿Está? Bueno, como no es un órgano físico el espíritu, no aparece en los aparatos de medición en cuanto a la salud, nos cuesta entender que Dios nos dio espíritu. Y ese espíritu tiene las características del Creador. Así que los hijos de Dios ya no tienen que obedecer al diablo. Los hijos de Dios tienen que descubrir que Dios les puso en la creación original y que la redención, y me estoy adelantando al mensaje, pero la redención que Cristo hizo fue justamente liberar el espíritu que estaba cautivo adentro de la persona, bajo la montaña de pecados. Como cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, ¿cuánto escombro hubo que sacar para encontrar las personas que estaban ahí? Bueno, así está el espíritu de la persona inconversa, bajo una montaña del derrumbe de su vida, el derrumbe del pecado. Y por eso la palabra, la luz del Evangelio, tiene que llegar a donde está ese espíritu ahí, que está clamando, por favor, porque tiene las características de Dios y solo se satisface con Dios. Solo se satisface. Pregúntele y observe personas que tienen materialmente todo. Económicamente todo lo que quieren. Materialmente todo. Tienen el afecto, el cariño, el aplauso de todos. Son quizás famosos. La gente paga por solo saludarlos, pero sin embargo todavía adentro está lo que llamamos el vacío interior. Pero cuando esa persona conoce a Cristo y su espíritu encuentra a aquel que lo creó, todo cambia, ¿verdad? Esto es lo que hace, y yo lo he escuchado de gente, me acuerdo tengo muy presente un caso, un señor que era escribano. De paso usted se va a enterar que el pastor laburaba de jovencito. Se construyó una casa en Fisherton de esas que, como de película, y a mí en esos días se me ocurrió sacar un aviso en el diario publicando que ilustraba. Fui ilustrador de muebles.
Pero también, cuando trabajaba para mi patrón, yo hice el lustre de techos de madera, de aberturas. Así que lo puse en el aviso en el diario y en esos días llega un señor y me contrata. Voy a la obra, veo la altura y todo lo que era, le paso presupuesto y me dice, listo, ¿cuándo empezás? Así que estaba trabajando ahí. Y él me veía que yo luchaba con las moneditas y que a veces con la bicicleta pinchada no tenía para repararla y un día me llevó él de vuelta hasta casa y me dice, ustedes son un interrogante para mí. Si yo tengo todo lo que quiero tener, un hombre, un profesional de gran estatus económico, dice, pero yo no entiendo la paz que ustedes tienen no teniendo nada. Porque él se daba cuenta que no tenía nada. ¿Y dónde vivís? Y vivo en una piecita que nos prestaron los abuelos en la terraza, porque ahí vivimos durante un año de recién casados, nos prestaron una piecita que era una especie de horno con el sol. Así que salíamos tostaditos los dos. Y mi casita es así, y él admiraba eso. Dice, yo he conocido otras personas que los veo que no tienen nada, pero tienen una paz adentro, ¿no? Bueno, detalles que, bueno, el hombre ya falleció hace mucho, así que si usted se entera no pasa nada. Él tenía en la obra, dentro de los muebles, sus botellas de whisky. Y los pintores y los albañiles venían a observar, mirá la que trajo ayer, ya no le queda. Se tomaba prácticamente una botella cada vez que venía a recorrer la obra. Qué sed interior, qué angustia interior. Era un hombre reconocido en la ciudad, de recursos, con economía. Pero él había descubierto, no se dio cuenta que el whisky no le satisfacía eso, que los pobretones que andábamos en una bicicleta que ni cubierta tenía, y encima un día me trajo hasta la puerta de la iglesia. Ahí fue cuando me dijo, yo no los entiendo a ustedes, no tienen nada y están felices. ¿Por qué? Porque tu espíritu encontró a aquel que te dio su imagen y semejanza. Mire, no es que Dios nos dio su imagen y semejanza físicamente porque Dios no es tan feo. Algunos mantienen su incredulidad porque dice, cuando me miro en el espejo, Dios no puede ser tan feo. No, Dios nos dio su imagen y semejanza ¿en qué? Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso fue lo que se perdió en el Edén. ¿Quién es tu padre? Creo que es necesario que lo medites una y otra vez. ¿Quién es tu padre? Es aquel a quien Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, el reconocer su soberanía. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cuántos entienden la grandeza de su Dios? ¡Aleluya! ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Cómo es tu padre? Qué bueno que te detengas a meditar. ¿Cómo es tu padre? Algo que escucharon de mí. Yo fui tartamudo, muy tartamudo, así que cuando puedo, si me tocaría hacer en una comedia, hacerte de tartamudo, yo te lo puedo hacer perfecto, porque no perdí el diploma. Fue entre los 6 años y tal vez los 9 años. Y cuando alguien se reía de mí todavía me ponía peor. Y mi mamá, que era una psicóloga natural, muy observadora, un día se dio cuenta que era lo que producía eso en mí. Y se terminó el chiste en casa. Y cuando la vieja decía, ¿se termina? Se termina. ¿Qué era el chiste en casa? Claro, yo fui el hijo número 7. El que hizo el desempate. Había 3 mujeres y 3 varones. Los varones querían un varón, las mujeres querían otra mujer. Y nace este varón. Y el chiste en casa era que mi mamá había tenido una nena que era hermosa, preciosa. Pero la mujer de al lado tuvo esto. Tuvo un pibe.
Y cuando le dieron el alta a la mujer de al lado, se llevó a la nena y le dejó esto a mamá. Y era el chiste, y era el chiste, y era el chiste. Y mi mamá empezó a observar que ese chiste golpeaba adentro mío. Y entonces cuando mi vieja decía, ¡basta!, mejor que le obedecieras. Porque ella no te pegaba trompadas, ella te apoyaba el puñito arriba de la cabeza. Te dije, ¡basta! Y le vibraba. Y parecía un taladro neumático. ¿No? Era mejor una bofetada que ese. Y cuando mi vieja decía, ¡basta!, ¡basta! Así que mis hermanos tenían ganas de seguir con el chiste, pero el basta de la vieja puso límite. Y mi mamá comenzó una terapia conmigo. De llevarme al espejo y decirme, hijo, sos el más parecido a tu padre. Y buscaba fotos de mi papá. Y me llevaba al espejo y me decía, mirá cómo te pareces a tu padre cuando eras joven. Y cuando venía algún primo, algún familiar de la familia de mi padre y tenía primos que se parecían mucho, era la felicidad de mi mamá. Vení, mira. Mirate con tu primo, mirate. Porque ella estaba reconstruyendo, no la identidad, estaba libertándome de una mentira que se me había metido adentro. Y esa mentira que se me había metido adentro estaba golpeando fuerte porque ya se había manifestado en la facilidad de hablar. Se dio cuenta que no tengo problema de hablar. Se dio cuenta. Cuando era más chico no tenía ningún problema, fui uno de los que primero aprendió a hablar en mi casa, pero en el transcurso de esos años yo perdí la facilidad, y para que usted se ría, no solamente hablaba en tartamudo, yo escribía en tartamudo. Y había algunos apuntes de cuando yo iba a la escuela que mis hermanos lo agarraban y se mataban de la risa, porque yo escribía en tartamudo. Pero ¿qué fue lo que me sanó? ¿Quién es tu padre? ¿Cómo es tu padre? Mira las características de tu padre. Porque el diablo nos ha tenido muy engañados, y nos ha cerrado los ojos para que no podamos ver las características de ese Dios que nos creó, que Él nos dio su imagen y semejanza expresada en esto: espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las características con las que fuimos creados desde el comienzo. En el original, ese fue el proyecto original del Dios creador. Fuimos dotados con un espíritu que tiene poder, amor y dominio propio. Si podemos ir a Génesis, qué bendición que los hermanos ponen así rapidito. Génesis 1, 26 al 28. Mire, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire el propósito, y señoree sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y en las bestias de la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién fue el que engañó a Eva? Algo que se arrastraba sobre la tierra. Cuando vos no usás autoridad sobre lo que tenés autoridad, te va a terminar ganando la batalla. Ellos tenían autoridad sobre lo que se arrastraba sobre la tierra. Ellos eran los representantes de Dios sobre la tierra, tendrían que haberle dicho a la serpiente, no es como vos decís, pero terminaron dándole curso. Cuando vos no gobernás sobre lo que tenés que gobernar, eso va a gobernar sobre tu vida. Por eso, cuando no entendés que Dios es tu padre, el diablo te va a tener de hijo. Vamos al otro versículo. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Clarísimo la definición del sexo. Y dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, mira qué palabra, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira qué palabras, sojuzgá, goberná, señoreá. No hizo el ser humano para que sea un esclavo. No lo hizo para que sea esclavo, lo hizo para que sea libre con facultades de gobernar. Y la naturaleza increíblemente le responde al ser humano.
le responde. Entonces hay algo que sacar de nuestra mente que está como cubierta con una nebulosa, con esa mentira, como yo estuve durante esos años de mi vida que no podía poner 3 palabras juntas. No solamente había perdido la facilidad de hablar, sino aún también de escribir. Estas son las características con las que fuimos creados originalmente en el Edén. ¿Cuántos no lo pueden creer? ¿Y entonces por qué soy así? Si Dios me hizo de esta manera, ¿por qué soy así? ¿A cuántos Dios le puso el hueso fémur cuando lo creó? ¿Qué pasaría si no lo tuvieras? ¿Qué sucedería si estuviera quebrado? ¿Qué sucedería? ¿Y no te lo dio? Sí que te lo dio, pero está roto. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos hizo en el original de esta manera. ¿Y entonces qué es lo que pasó? Bueno, estas son las características que se frustraron y se confundieron por la desobediencia en el Edén. Ni Adán ni Eva le tenían que obedecer a la serpiente. Ninguno de los dos tendrían que obedecerle. Pero estas características, más el hecho de que fuimos apartados de la gloria de Dios, el espíritu del hombre quedó prisionero y las consecuencias del pecado tomaron dominio sobre las personas. Por eso es que los nacidos de Dios vencen. No tiene que estar más prisionero, no tiene que estar más cautivo, no tiene que estar más bajo el yugo del pecado. Mi hermano, has nacido de Dios para sojuzgar, para gobernar, para sobreponerte a todo. ¡Gloria! Este mensaje que estás escuchando es un contenido que lo has escuchado 1000 veces. Aún lo testificás cuando hablas del Señor. Pero esta mañana vamos a afirmar los conceptos de esta verdad para despegar en las alas del Espíritu. Amén. Amén. Esto se perdió en el Edén, lamentablemente. ¿Cómo debieron actuar Adán y Eva ante la atracción de lo prohibido? ¿Cómo debieron actuar? ¿Qué debieron haberle dicho a la serpiente? ¿Qué le debieron haber dicho? Dígame. Mira, ahora yo me voy a hacer un estudio máster, bachiller, y te voy a dar la definición en el griego, en arameo y en qué sé yo cuántos idiomas. No, ¿qué le debió haber dicho? ¿Cómo? 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 ¿Cuántos son expertos en el no? Usen el no, por favor. Contra el pecado use el bien sencillo. Bien sencillo. Tenemos que ser cortantes con lo que no va de la mano del Señor. Entonces, ¿cómo debió haber actuado Adán y Eva con esa serpiente? Porque esa serpiente estaba bajo los pies de Adán y Eva. Dios le dijo, señoreen sobre todo los peces del mar, las aves del cielo y todo lo que se mueve sobre la tierra. Ellos tendrían que haber hecho, no. Tendrían que haber hecho eso. Pero cuando no tenés claro que Dios es tu padre, el diablo te va a agarrar de hijo. Y si te agarró de hijo, por eso viene este mensaje, para que te le des vuelta de una vez y le grites ¡no! ¿Cuántos saben decir no? Dígalo conmigo acá. ¡No! ¿Al pecado? ¡No! ¿Al diablo? ¡No! ¿Y tenés autoridad para hacerlo? Claro que sí, porque tengo el espíritu que Dios me dio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero vamos a coincidir en algo, hermano. Nuestro espíritu está quebradito por todos lados. Es como si tuviéramos quebrado el fémur, la canilla, la cadera, como la columna de esta hermana que fue sana el otro día, ¿no? Ahora, ¿Dios nos abandonó así? No, de ninguna manera, porque de tal manera Dios nos amó que envió a Jesús para entregarse por nosotros. Entonces, ¿cuántos han escuchado y ya lo tienen grabado en su memoria? Todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que se perdió en el Edén, ¿qué pasó? Todo lo que se perdió en el Edén,
todo fue recuperado en el Calvario. Y no estamos hablando de cosas teóricas. Todo lo que se perdió en el Edén, todo fue recuperado en el Calvario. Aún facultades que todavía no hemos conocido de nuestros propios cuerpos. Pero voy a quedarme ahí esta mañana. ¿Cuántas facultades Dios le dio a nuestro cuerpo que no las conocemos? Voy a usar una referencia sola nomás, un testimonio. Cuando mi hermana mayor, mi mamá quedó embarazada, mi hermana nace al año de casado, mi mamá se casó con 19 años, así que a los 20 tenía su bebé, nació 7 mesinas, chiquitita. Mi papá siempre decía que su cunita era una... Claro, mi papá calzaba el 45, ella cabía en la caja de zapatos. Ese era el Moisés de mi hermana, en la caja del zapato de papá. Chiquitita, y tuvo tos convulsa. Y no recuerdo con qué otra cosa se agravó, así que mi mamá desesperada con su bebé, y un día se le ahogó, empezó a toser, y mi mamá se desesperó, estaba sola en casa, a los gritos, y la vecina de al lado, que la conocí en el día del casamiento de mi hermana, la señora Chena, que no era nadie de la familia, pero me explicaron por qué estaba invitada a ese casamiento. La señora Chena apareció en socorro de mi mamá. Una señora mayor que había criado hijos, la socorrió, la estabilizó a mi hermana, la tranquilizó. Y cuando todo pasó y se alegraron, quiso volver a su casa y miró el alambrado. Y se quedó mirando un alambrado de 2 metros y preguntándose, ¿cómo pasé yo por ahí arriba? Una de las facultades que nuestro cuerpo perdió por el pecado en el Edén. Voy a hacerte una pregunta sin ningún deseo de ofender a nadie. ¿Cuántos admiran a los atletas? Cuando saltan, dan vuelta en el aire. Tienen los mismos huesos que vos, las mismas neuronas que vos, el cuerpo es idéntico, pero lo entrenaron. Ellos lo entrenaron. ¿Se puede hacer eso con el cuerpo? ¿Se puede? ¿Cuántas cosas que desconocemos de cómo Dios nos creó? Hubo un señor récord mundial de lanzarse desde los aviones, 7.000 y algo de metros de altura la última vez, y no lo hizo más porque su esposa le dijo, no me quiero quedar viuda. Pero él saltaba del avión sin paracaídas. Batió todos sus récords y se retiró, y ahí quedó, lo puede buscar, eso en Google aparece. 7.500 metros para venir planeando en el aire y caer en una red que se colocaba a más o menos a la altura del 10º piso. Pero el dominio de su cuerpo para venir planeando y no perder el rumbo y caer en esa red. Sin paracaídas. ¿No será que esa facultad la perdimos por el Edén? ¿Tenemos esperanza de recuperarla? ¿Cuándo? Ya, les cayó la ficha a muchos. ¿Cuándo la recuperamos? ¿Cuándo? En la resurrección con el cuerpo glorificado. En el cuerpo en gloria, cuando resucitemos en la venida de Jesús, si estamos todavía en pie, nuestro cuerpo será transformado a la gloria que perdimos en el Edén y tendremos esa facultad. Y si los que murieron, ¿qué creen que va a pasar con ellos? Van a resucitar con un cuerpo glorificado y van a tener esa facultad. ¿La encontramos en la Biblia? ¿Está en la Biblia? ¿Hay alguien que se trasladó de un lugar a otro? ¿Cuántos recuerdan? Felipe. Hoy no quiero extenderme en esto, pero tengo tantos testimonios. Un hermano en la ex Unión Soviética, pastor de 2 iglesias. Y él pastoreaba las 2 iglesias y un misionero lo visita porque impresionado por su ministerio bajo la persecución, y cuando le cuenta ese pastor dónde tiene la otra iglesia y le dice,
¿y qué haces? ¿Estás una semana acá y una semana allá? Y dice, no, predico el domingo acá y predico el domingo allá. Y el misionero le dice, ¿qué, tenés avión privado? No. Y le dice, ¿cómo puede ser? Y le dijo la cantidad de miles de kilómetros, es como si te dijera 4 o 5 mil kilómetros de distancia. Y dice, yo no sé, yo salgo de predicar en mi iglesia y yo estoy entrando en la otra iglesia. ¿Qué estoy ilustrando con esto? ¿Perdimos algo en el Edén? ¿Perdimos algo en el Edén? Claro que lo perdimos, pero se recupera en el Calvario. Es por la obra de Cristo que los creyentes van a experimentar el cuerpo glorificado. No debía predicar esto hoy, pero quería ilustrarlo. Mira lo que perdimos por obedecerle al pecado. Ya podés imaginarte todo lo que perdés por obedecerle al pecado. Te perdés la acción de los dones del Espíritu, te perdés la revelación del Cristo crucificado, te perdés la revelación del Cristo resucitado. ¡Cuánta gloria pierde un creyente cuando anda entregado al pecado! Pero en el Calvario se pagó el precio para que seas libre. Estas cosas, estas características se recuperaron en la conversión a Cristo. Y vamos a ir a los textos bíblicos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, impresionante, capítulo 8, versículos 10 y versículos... Iba a quedarme solo con el 16, pero vamos a Romanos capítulo 8 desde el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Qué desafío, ¿no? Sino según el Espíritu. Y aquí, ¿cómo es la cuestión, hermanos? Si aparecía en minúscula, ¿por qué ahora aparece en mayúscula? ¿Seguimos? Si no, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios a ti? Es mejor que te acuerdes. Y si no estás seguro de haberle entregado tu vida a Cristo, no tiene que pasar este día, entregale tu vida, porque cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada adentro tuyo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, por supuesto, porque en ti mora, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, vaya enterándose, no es de él. Lo seguimos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, el cuerpo está sujeto a ese no a causa del pecado, más ¿cuál es el espíritu que ahora vive a causa de la justicia? ¿El de mayúscula o el de minúscula? ¿Quién recuperó la vida acá? Tu espíritu recuperó la vida. Es tu espíritu el que recuperó la vida por obra del Espíritu Santo. Ahora el espíritu ya no está prisionero, ya no está condenado a muerte, ya no está muerto. Ahora, ¿cuántos pueden decir, mi espíritu está vivo? Mi espíritu está vivo. Por eso creatividad, por eso sabiduría, por eso las características de nuestro Padre se hacen patentes, se reflejan, se manifiestan, porque Él no puede operar sobre un espíritu muerto, Él opera sobre un espíritu que está vivo, y lo que hizo, Cristo nos resucitó. Aleluya, ahora el espíritu vive a causa de la justicia, y si el espíritu de aquel que levantó, mira, el que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Vamos hasta ahí. Yo apelo, este es mi remedio permanente. Lo que vivifica mi cuerpo es el Espíritu de Dios que vive adentro mío. Vamos a los versículos siguientes. Mira. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, no para vivir obedeciendo al pecado, porque si vivís conforme a la carne, está claro, moriréis. Mas si por el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí vamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el espíritu que el Señor nos dio no nos convierte en esclavo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos,
Abba, Padre. Y mira el versículo siguiente, es explosivo. Y el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todo lo que sigue es hijo, heredero, ¿no? Oye el testimonio, por favor. Que el testimonio del Espíritu le hable a tu espíritu. Sos hijo, sos hijo, sos hijo. ¿Quién es tu padre? ¿Qué características tiene? Y esta fue la manera que mi vieja me sanó. ¿Qué características tiene tu padre? ¿Cómo es tu padre? Y viste cuando alguien dice igualito a su padre. Qué bueno que digan procede como Dios procede. Porque tiene espíritu de poder. No se achica con nada. Tiene espíritu de amor. ¿Lo ofendés y te sigue amando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No se dedica a vengarse, te perdona. ¿De dónde saca eso? Estas son las características que recibiste cuando Dios te creó. ¿Y qué más? Dominio propio. Un carro sin riendas es un peligro, ¿eh? Es como un auto sin freno. Tiene motor para funcionar, pero no tiene freno para frenarse. Así que el que dice, no sé qué me pasa, yo no me puedo controlar, no, entregate al Espíritu que Él te va a dar la capacidad de controlarte. Porque lo que hace el Espíritu Santo, nadie más que Él para sanar tu espíritu. Para recuperar las características con las que Dios te creó. ¿Sabes que el Espíritu Santo no tiene problema? ¿Cuántos sabían eso? El Espíritu Santo no se apaga, el que se apaga es el tuyo. El Espíritu Santo no se va, el que se cierra es el tuyo. El Espíritu Santo desde que fue derramado en Pentecostés está ahí esperando que le abras la puerta. Esperando que le digas, ven, ven Espíritu y apodérate, y apodérate, y apodérate. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Días atrás meditaba en esto, ¿no? Que el secreto de nuestra vida en relación con Dios es aprender a creerle y aprender a rendirnos. Mientras tanto queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y hay que cambiar la cosa. No es que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, sino, heme aquí Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Vamos a hablar un día de estas corrientes modernas del tú puedes, tanto del egocentrismo, de que yo soy el que dice, o yo soy el deprimido, pobrecito, al que me tienen que socorrer, que son las dos corrientes muy comunes en la vida social. Pero esto esta mañana viene para hacernos entender que las características del Dios creador, santas características, te han sido dadas. Así que quiero animarte, dale lugar al Espíritu Santo para que restaure lo que Cristo ya pagó. Cristo compró, pagó por tu vida. Ahora el Espíritu Santo está haciendo la tarea y no tengo dudas que esta palabra que estás escuchando es parte de las herramientas que Él está usando. Termino contando esta historia, ¿no? El papá del pastor Norberto Carlini, quien tuve el gusto de conocer cuando vine a Rosario, porque era una de las familias con las que más trato teníamos. El papá tenía un galpón y él se dedicaba a comprar y a vender camiones y a repararlos. Y un día estaba contento como un chico con zapatos nuevos. Él había comprado 2 camiones que se habían caído del que los llevaba, cayeron, rodaron en el precipicio, eran 0 kilómetros, pero estaban hechos pedazo. Y cuando uno lo veía tan contento, él te llevaba al galpón y te mostraba, ¿y qué veía? Voy chatarra, todas chapas aplastadas. Y él decía, pero son 0 kilómetros. Y uno decía, pues no sirve. No, ¿qué no sirve? Le fue poniendo los repuestos originales, los fue restaurando. ¿Y sabe lo que era tener 2 camiones 0 kilómetros para vender? Los compró por chatarra y ahora tenía 2 camiones 0 kilómetros para vender. Bueno, ¿qué estoy ilustrando? Cuando Cristo te encontró, ¿cómo estabas? Hecho chatarra.
pero Él sabe cómo restaurarte. Está sanando tu espíritu, está sanando tu mente, está sanando tu corazón. Esta es la importancia del ámbito de la iglesia. Este es un ámbito de sanidad, este es un ámbito de amor, de comprensión. Así que como naciste de Dios, sos hijo de Dios. Y quiero que esgrimas esa identidad como hijo de Dios. ¿Cuántos ya tienen claro? Soy hijo de Dios. Decilo, por favor. Soy hijo de Dios. Amén. La vas a esgrimir con las tinieblas y no te vas a dejar engañar por el diablo, pero hay alguien con quien se lo tenés que decir todos los días, todos los días, todos los días. ¿A quién? A ese que encontrás cuando te miras en el espejo. A ti mismo. Enfrentate a ti mismo, porque a veces la duda te invade y te hace perder las convicciones. Así que declará tu identidad de hijo. Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Él es mi Señor, mi Rey, yo lo amo, yo lo adoro. Hermano, restaurá tu identidad con el Señor ahí adentro y vas a señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Vas a señorear sobre la serpiente, le vas a decir, ¡no! Pero van a decirte, pero Adán y Eva sí, pero yo no. Entonces vivís en la autoridad con la que Dios nos ha creado. Nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Bien clarísimo el mensaje del pastor Marcelo la semana pasada para entender lo que es el amor de Dios en nosotros y cómo nosotros amamos lo que Dios ama. Y el dominio propio, algo que se tiene que desarrollar. Y en ese dominio propio tenemos que decirle no a nuestros miedos, a nuestra desesperación, a nuestras angustias. Como tenemos que decirle no al mal y al pecado, también le tenemos que decir a nuestra alma desconsolada, no, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y aunque a veces el alma está confundida, el espíritu está encendido. Cierro diciendo esto, ¿cuántos vivieron eso tan raro, tan extraño, que pensaron si no estaban en un raye de locura? En esa situación amarga, dolorosa, triste, en el quebranto, indiscutible momento de quebranto, escuchaste adentro tuyo un canto dulce, una melodía. Un canto hablando de la grandeza del Señor. Y empezaste a pensar, ya estoy trastornado. Estoy hecho pedazo, ¿cómo puedo sentir esto? Porque el alma está rota, la mente está turbada, pero el espíritu está en comunión con el Señor. Y el espíritu tuyo está oyendo lo que el Espíritu Santo le dice. El diablo te dice que te arruinó para toda la vida, pero el Espíritu Santo te dice tu socorro está contigo. No sé cuántos han tenido esa experiencia. Pero cuando tu espíritu se revive y está en comunión con el Espíritu Santo, Él le da testimonio a tu espíritu. ¿Y qué le dice? Que sos hijo, que sos hijo. ¿No te da seguridad eso? Vamos a estar en pie y adorar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio son las características del espíritu con el que Dios te creó. Y como fue confundido en el Edén, vino el Espíritu Santo para levantarlo, para socorrerlo, para sanarlo. Oh, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas.